En el deporte hablamos de resultados, de goles, de victorias y de derrotas. Pero detrás de todo esto hay algo más profundo: emociones, conflictos e historias humanas. Esto es Lo Humano en Juego, un podcast sobre deporte, psicología y la pasión que lo atraviesa. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando un poco sobre nosotros, no tanto del deportista, sino nosotros los espectadores, que siempre somos parte de lo que sucede en el deporte y lo que afecta al deportista. Entonces, a partir de esto, le voy a contar una anécdota que fue hace unos años, ¿no? Resulta que hace unos años, creo que fue en el 2024, fui a Buenos Aires a dar una conferencia a un congreso, ¿no? El tema que iba a trabajar era cómo afectaban psicológicamente los comentarios negativos en los deportistas. ¿Qué lugar ocupan esos insultos, las críticas, la humillación verbal y cómo eso impacta en alguien, en un deportista que está compitiendo, que está expuesto desde los que lo miran en la tribuna, de los que están en la tele y que obviamente en ese sentido está observado por miles y quizás por momentos hasta por millones de personas. Iba a exponer eso y un día estoy almorzando con mi familia, con mis padres, unos días antes de viajar, y en esa charla que tuve ahí con mi padre, le dio como una vuelta de rosca al tema que iba a exponer. Estábamos almorzando y le conté una experiencia que había vivido con mi sobrino en un partido de fútbol de Uruguay-Brasil. Y en esa conversación terminó dejando una pregunta que hasta el día de hoy me sigue acompañando. Y mi padre me dijo: ¿y al final quiénes somos? Fue una cosa así la que me preguntó. Y en esa mi padre me dice: ¿y al final quiénes somos? ¿Los que insultamos en el estadio o los que nos comportamos bien en el día a día? Y la verdad que esa pregunta me quedó resonando, ¿no? Y la historia viene que fuimos a ver Uruguay-Brasil acá en el Estadio Centenario, que ganamos 1-0. Y en ese momento mi sobrino tenía 7 u 8 años. Creo que íbamos ganando 1-0, una cosa así, y en un momento Neymar cae al piso y se lesiona. En esa situación, los que estamos metidos en el mundo del fútbol, Neymar queda tirado y se empiezan a caer primero los jugadores brasileños, después los uruguayos, entra la camilla. Todo eso, y ahí ya nos damos cuenta que no es una lesión más, sino que ya pasa como algo un poco más grave, ¿no? Cuando entra el carrito con la camilla y lo saca Neymar, sale por abajo de la tribuna donde yo estaba con mi sobrino. Y en ese momento la gente empieza a insultarlo, ¿no? Y empieza de un lado como bastante agresivo, hasta más allá de agresivo y violento, hasta esto que me cuesta por momentos como definirlo, que es el disfrute de que el otro esté pasando un muy mal momento. ¿Se entiende? O sea, que la otra persona vemos que sale en el carrito por abajo, agarrándose la cabeza, casi llorando, y que le digamos y le insultemos y le digamos cosas como alegrándonos de que esté lesionado, es algo que es difícil de describirlo o ponerlo en una palabra, pero era lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, en una de esas yo veo que la gente lo empieza a insultar y mi sobrino medio que se levanta como queriendo decir algo. Obviamente que no del lado como de la maldad, creo. Creo que era una cuestión como de contagio. Desde ese tipo de lógica. Una lógica infantil como decir, bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Entonces en ese momento lo freno y le digo: no. Ni se te ocurra, le digo. Le levanto el dedo, ¿no? Ni se te ocurra. Y él me mira sorprendido, como diciendo: si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Entonces ahí le digo: imagínate que vos estás en la escuela, te caes, te lastimás y todos empiezan a reírse y a insultarte. ¿A vos te gustaría? Y se queda pensando, mira como para reír y dice: y no. Bueno, entonces ahí le digo: bueno, entonces no lo hagas.
Si a vos no te gustaría que te hagan esto, ¿por qué lo haces? Y ahí, bueno, ahí se quedó callado y se quedó tranquilo y seguimos viendo el partido, ¿no? El partido sigue, vamos ganando 1-0 y la gente empieza, ole, ole, ole. Normal, normal lo que sucede en muchos partidos. Y yo veo que él también empieza como a gritar. Quizás yo me pase un poco también de exagerado. Y le digo, no, no lo hagas, no está bueno. Y obviamente que me mira como diciendo, pero de vuelta, ¿no? Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Y es algo como hasta divertido, ¿no? Y le digo, imagínate que vos la estás pasando mal en la escuela y todos se empiezan a divertir con eso, de vos. ¿A vos te gustaría? No. Bueno, otra vez lo mismo. Entonces, digo, no lo hagas, no está bueno. Y me acuerdo como para terminar la anécdota que en un momento cuando estoy contando toda esta explicación, había 2 personas atrás, me tocan la espalda y yo digo, bueno, acá se me arma una. Y me dice, no, está muy bien lo que estás haciendo. Y también me quedé pensando, ¿no? Como diciendo, más allá de que esté bien o que esté mal, a mí no es algo que me lo pongo a pensar, el hecho de que 2 personas me hayan dicho que estaba bien. Pero al menos dije, bueno, por lo menos esta es una forma que yo entiendo que se debe, yo, Damián, psicólogo, y en el ambiente entiendo que debemos educar, que debemos empatizar. Y más allá de la anécdota, que fue lo que sucedió, que también obviamente que la conté en un momento, en el Congreso, obviamente que lo importante fue la charla con mi padre, que fue la que me hizo pensar, como diciendo, ¿quiénes somos realmente? Los que nos comportamos y cómo nos comportamos en el estadio, porque está permitido que esto suceda, o somos realmente gente buena que nos comportamos bien en sociedad. Ahí es como que nace la pregunta. Y en esa pregunta me obliga a pensar algo un poco más incómodo. Como diciendo, ¿somos respetuosos porque realmente creemos en el respeto? ¿O porque afuera existen normas, sanciones y límites que eso hace que nos ordenemos y no hagamos lo que realmente deseamos? Porque muchas veces en el estadio parece abrirse como una especie de vacío legal y de permiso emocional, donde todas las emociones las podemos largar. Como si por un momento ciertas barreras y ciertos límites no existen, se suspenden. Como si ahí insultar, humillar, agredir estaría autorizado. Y desde la psicología hay como cierta explicación sobre el tema, que es lo que llamamos psicología de masas. Y la psicología de masas muestra que cuando una persona está dentro de un grupo grande, muchas veces disminuye su percepción de responsabilidad individual. O sea, ¿quién soy yo? Con mis cosas lo termino perdiendo porque formo parte de algo grande y sigo a esa masa. Es como que el sujeto se diluye en lo colectivo. Ya siente que no actúa solo. Y eso facilita conductas que individualmente quizás no las haríamos. Y a esto se suma otro fenómeno, que es la desinhibición grupal. Es decir, el grupo habilita a decir o hacer cosas que en otro contexto quedarían más reguladas. Y cuando además aparece el anonimato, porque uno se siente que es uno entre miles, se refuerza todavía más con la sensación de impunidad. Por eso muchas veces alguien en la tribuna dice cosas que probablemente jamás diría. Yo siempre cuento algo que a mí me llama mucho la atención, es que cuando las barras gritan como que lo mejor que hay es matar a alguien. Y lo veo a los padres cantando con sus hijos. Y yo le pregunto si realmente ese padre, cuando no está en el ámbito deportivo, le diría eso a su hijo. No sé, la dejo como una pregunta abierta. No porque termine cambiando su esencia por completo, sino porque el contexto modifica los límites internos.
Y acá aparece otro concepto importante, que es la proyección. Desde la psicología, proyectar significa depositar en otro emociones, tensiones o aspectos propios que uno no reconoce del todo como propios. Por ejemplo, las frustraciones, la bronca, la impotencia y los deseos de agresión. Entonces, cuando esto sucede en un partido, ese jugador que está enfrente se transforma en el receptor de algo que no nació de él. Recibe una descarga emocional que muchas veces habla más del que grita que del propio jugador mismo. Nosotros depositamos en el otro nuestras propias cosas. Por eso muchas veces el insulto no describe al deportista, describe un estado emocional del que insulta. Como dice el viejo dicho, lo que dice Juan de Pedro, muchas veces dice más de Juan que de Pedro. Y eso es algo importante entenderlo. Porque del otro lado hay una persona. Y hay alguien que escucha, y hay alguien que siente, y hay alguien que procesa todo lo que está recibiendo. Y hoy también sabemos, desde la psicología del deporte, que la agresión verbal sostenida puede afectar variables muy concretas. Por ejemplo, la concentración, la toma de decisiones, la confianza, la regulación emocional. Y si esto es así, obviamente que afecta al rendimiento deportivo. Esa persona que está escuchando todos nuestros insultos, obviamente que le afecta y va a tomar seguramente peores decisiones porque afecta a cómo él se termina percibiendo. Porque obviamente todos somos seres sociales. Porque aunque muchas veces se diga que el deportista está acostumbrado no significa que no le afecte. Solamente que no siempre se termina viendo. Quizás se manifieste de otro lado. Y en algunos deportistas incluso queda algo un poco más profundo, que queda una marca emocional. Porque no es lo mismo competir sintiendo apoyo que competir sabiendo que va a haber una hostilidad constante. Entonces, la pregunta vuelve a aparecer. ¿Qué queremos realmente cuando gritamos desde la tribuna? ¿Queremos que a nuestro equipo le vaya bien? ¿Es un lugar donde voy a descargarme? ¿Es un lugar donde puedo ir a sacar todas mis frustraciones? ¿Donde me la puedo agarrar con alguien siendo totalmente impune y permitido, que en otro lado no lo soy? ¿Puedo descargar toda mi ira frente a otro porque al final termino disfrutando más de que al otro le vaya mal, de que la satisfacción de lo que yo estoy poniendo como algo de deseo le vaya bien? Todas esas preguntas son las que por muchos momentos nos terminamos haciendo. La pasión puede empujar. La pasión puede emocionar. La pasión puede convertir a un estadio en un lugar único. Pero la pasión también puede desbordarse. Y cuando se desborda, deja de ser fuerza y empieza a ser descarga. Por eso, quizás el deporte termine funcionando como un espejo de la sociedad o un espejo de lo que somos. Y no deja de ser un espejo incómodo. Porque cuando gritamos desde la tribuna, no solo estamos hablando del jugador que está en la cancha. Muchas veces estamos mostrando algo de nosotros mismos. Y quizás ahí esté la diferencia más importante. La pasión que construye y la pasión que necesita destruir. El problema no es la pasión. El problema es que a partir de la pasión, por momentos, nos olvidamos que del otro lado también hay una persona.